Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta es la cuarta y última clase de Derechos Humanos y Organización Jurídica. Como les decíamos la clase pasada, el miércoles que viene ya arrancamos con Historia, así que esta va a ser la oportunidad de poder sacarnos todas las dudas, de poder hablar de todos los temas. Si bien vamos a terminar lo que es el capítulo 12 del cuadernillo que tienen ustedes, Derechos Civiles y Políticos, y vamos a continuar con el alcance o la acerca de los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos también a aprovechar el tiempo para abrir el espacio a preguntas una vez que terminemos y podamos tocar todos los temas, ¿no? Todo lo que haya quedado pendiente, todo lo que por ahí no se haya entendido o se haya entendido poco, eh, desde derechos absolutos y derechos relativos, estado de emergencia, el concepto de jurisprudencia, el concepto de derecho consuetudinario, ¿sí? Todas esas cuestiones que por ahí son nuevas para ustedes, que no las vieron nunca y que por lo tanto es importantísimo que puedan asimilarlas para poder volver a releer el material y para poder repasar y comprender mucho mejor, ¿sí? Esto no es ninguna verdad revelada, como les decía, creo que la primera o la segunda clase, solamente es concentración y lectura, es poder sentarse y leer, 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 resumir y releer y repasar, y nada más que eso, ¿sí? En la quinta o sexta lectura comienzan a comprenderse cosas que seguramente en la segunda o en la tercera todavía no se entendían. Por eso es necesario, digamos, invertirle ese tiempo. No hay otra receta, ¿sí? Vamos a pasarle entonces, ni bien terminemos acá, lo que son los resúmenes y el PowerPoint completo, para que ustedes puedan verlo, pero en definitiva va a depender de nada, del tiempo que le dediquen y le puedan dedicar. Así que este es el último esfuerzo, ya quedan 3, 4 semanas, así que nada, los felicito por hacer este esfuerzo, por venir acá. Hoy es lunes, es creo que 9 de enero, así que el esfuerzo está hecho. Bien, estábamos hablando acerca de los derechos económicos, sociales y culturales en la clase anterior, perdón, de los derechos civiles y políticos. Habíamos hablado, ¿se acuerdan?, del derecho a la vida, de la prohibición de la tortura y de los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Se acuerdan? ¿Que estuvimos viendo eso? Bien. Ahora vamos a hablar acerca de el derecho, de varios derechos, también civiles fundamentalmente, que tienen que ver con las libertades, y en especial este que es el derecho a la vida privada y a la protección de la familia. Lo primero que hay que hacer es no confundir el concepto de vida privada con el concepto de derecho a la vida. El derecho a la vida está entendida desde una perspectiva del bien jurídico protegido en sí. Es decir, la posibilidad de tener la protección contra los atentados a la vida no es lo mismo que la posibilidad de tener la protección contra los atentados a la vida privada. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de vida privada. Lo primero que vamos a decir es, como en todos los casos, está protegida por instrumentos internacionales de derechos humanos, en este caso la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es lo que ustedes ven ahí en abreviaturas. Nuevamente los convoco a que puedan releer y repasar la lista de abreviaturas que tienen al principio del libro, porque si no, no se entiende nada, digamos. Bien. Lo primero que dice el autor es que el derecho a la vida privada es fundamental cuando hablamos de derecho a la libertad y a la autonomía individual. Vamos a hablar específicamente de qué se trata la autonomía individual más adelante. Lo fundamental es saber que cuando hablamos de vida privada, estamos hablando de un concepto que, como toca valores morales, y lo dice el mismo autor, tiene diversas concepciones, ¿no? Depende de los diferentes estados. No es lo mismo la concepción que se tiene en Occidente, supongamos Argentina,
o incluso Estados Unidos o Brasil, que la que se tiene en Medio Oriente o la que se tiene en los países asiáticos. Bien. Dice el autor que el derecho a la vida privada es un derecho humano complejo y multidimensional. ¿Qué significa eso? Que abarca múltiples aspectos. Vamos a ver cuáles son esos aspectos detalladamente, pero haciendo una aproximación, vamos a decir que estamos hablando del derecho a la existencia individual, ¿sí? Es decir, a la posibilidad de ser quien uno es, el derecho a ser diferente y a poder manifestar esa diferencia en público, ¿sí? El derecho a la autonomía individual, es decir, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. De eso hablamos cuando hablamos del derecho a la vida privada. Bien, las garantías que emanan de este derecho a la vida privada son precisamente la existencia individual, la idiosincrasia, el aspecto, el honor, la autonomía individual, esa posibilidad de retirarse, dice el autor, del espacio público para tener un lugar privado, ¿sí? Que puede ser cualquiera, y esto del derecho a ser diferente y a poder manifestar esa diferencia en público, independientemente de lo reprochado socialmente que pueda estar esa diferencia, ¿sí? Si nosotros acá podemos visibilizar, por así decirlo, ciertos mandatos sociales que conllevan prejuicios para las personas que eligen ser diferentes, entre comillas, imaginémonos lo que pasa en otros países de, nuevamente, del mundo árabe o de los países con estados confesionales, ¿no? Bien. Estos son los aspectos que abarca el derecho a la vida privada y los vamos a desarrollar uno por uno. El derecho a la identidad individual, el derecho a la autonomía individual o la protección de la autonomía individual, la protección de la familia, la protección del hogar y la protección de la correspondencia. Cuando nosotros hablamos de, un par de aclaraciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de familia, estamos hablando no solamente de la familia tipo entendida como antes, ¿no? Padre, madre, hijo, hija, sino precisamente las familias ensambladas y todo tipo de relación entre personas que constituya un grupo familiar, ¿sí? De la misma manera que cuando entendemos por lo que entendemos, perdón, por la palabra hogar, no es solamente una casa familiar, sino un departamento, una habitación, independientemente del título por el cual se posea, ¿no? Si se es propietario, si se es inquilino, si la protección del hogar va más allá del título que uno pueda tener. Y por último, cuando decimos correspondencia privada, nos referimos no como antes solamente a la correspondencia epistolar, es decir, al intercambio por carta, supongamos, sino a los WhatsApp, a los DM en Instagram, ¿sí? Todo lo que es conversaciones privadas también entra en la esfera de protección justamente de este derecho. Pero bueno, vamos uno por uno, entonces entendemos un poquito mejor. Cuando nosotros hablamos del derecho a la identidad, estamos hablando de un derecho esencial para la dignidad humana, ¿sí? Ustedes conocerán la lucha justamente por la recuperación de la identidad de las personas que nacieron en cautiverio durante la última dictadura militar, por ejemplo, ¿sí? La posibilidad que tiene un hijo de acceder a conocer quiénes son sus padres biológicos. Todo eso tiene que ver con este derecho a la identidad, que es un derecho humano fundamental, ¿sí? ¿Qué comprende la identidad? Comprende el nombre, comprende el nacimiento o el lugar del nacimiento, también comprende su aspecto, su vestimenta, la posibilidad de autodeterminarse uno mismo, ¿sí? La posibilidad de ser quien uno es justamente este derecho a la identidad. La protección de este derecho a la identidad
se da en el ámbito de la confidencialidad y las garantías de secreto, dice el autor. Existe un recurso, cronológicamente podríamos decirlo nuevo, porque apareció recién a fines del siglo pasado en nuestra Constitución Nacional con la reforma del 94, que es el recurso del habeas data, no sé si lo conocen. El habeas data es la posibilidad que tiene una persona de pedir que se agreguen, se modifiquen o se supriman ciertos datos personales de la identidad de uno que puedan estar en algún tipo de base de datos, tanto estatal como de un privado. Imaginémonos, por ejemplo, la cantidad de datos personales que tienen las empresas de telecomunicaciones, como por ejemplo Claro, o las redes sociales, o los establecimientos a los cuales nosotros fuimos asistiendo a lo largo de la vida. Todos esos establecimientos, todas esas instituciones guardan una base de datos nuestra a las cuales nosotros podemos tener acceso, ya sea para agregar cosas, para modificar cuestiones que sean erróneas, o también para pedir la eliminación de ciertos datos. Supongamos que, Claro, en lugar de tener solamente nombre, DNI, número de teléfono, domicilio, etcétera, etcétera, tenga un ítem dentro de su base de datos que diga ideología política o confesión religiosa, y diga tal. Esos son datos sensibles que nosotros tenemos protegidos justamente por tratados internacionales de derechos humanos. Así que cuando nosotros hablamos de la identidad, no solamente estamos hablando de la posibilidad de conocer a nuestro padre biológico, nuestras raíces, etcétera, etcétera, sino también a preservar esos datos o esa información nuestra que no querramos que esté a la vista de todos, ¿no? Bien. Así como hablamos de la identidad, otro aspecto del derecho a la vida privada, seguimos hablando del derecho a la vida privada, es la autonomía individual. La autonomía individual es precisamente esta posibilidad que tenemos, esta facultad, este derecho, en fin, de poder elegir nuestra propia forma de vida. En cualquier aspecto que a ustedes se les ocurra, ¿sí? En el aspecto laboral, en el aspecto religioso, en el aspecto sexual, en todos los aspectos que hagan a la constitución de una persona, ésta puede elegir su modo de vida en virtud de este derecho, de esta protección de la autonomía individual. Entonces, dice el autor, en la esfera de la vida privada en la que los seres humanos procuran conseguir la propia realización mediante acciones que no interfieran con los derechos de los demás. Esto también lo agregamos porque me parece importante en la definición del concepto, esto de el derecho sobre el propio cuerpo, ¿sí? Las operaciones, por ejemplo, de todo tipo, tanto estéticas que se den en el ámbito de la decisión voluntaria de una persona, están amparadas por este derecho a la vida privada y por este aspecto del derecho a la vida privada. Y también comprende incluso la posibilidad de infligirse lesiones a uno mismo, porque tiene que ver con este derecho al propio cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, decía el autor, el suicidio. Y acá es cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que si está protegida la vida, esté protegido también la posibilidad de quitársela? Los derechos siempre entran en conflicto, ¿sí? Nunca, esto no camina por carriles distintos. Por eso justamente existe el sistema de administración de justicia a través del Poder Judicial, donde un juez o una cámara o un tribunal determina qué derecho sopesa más en qué cuestión determinada, ¿sí? Pero bueno, vale decir que, como dice el autor, el derecho a decidir todo sobre el propio cuerpo es uno de los elementos que integran la protección de la autonomía individual. Bien, acá, para que no nos perdamos,
porque son muchas diapositivas. Seguimos hablando del derecho a la vida privada, ¿sí? Estamos mencionando nada más que algunos aspectos. Mencionamos la autonomía individual, mencionamos la identidad, y otro aspecto del derecho a la vida privada, protegido por los instrumentos internacionales de derechos humanos, fundamentalmente, como dijimos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la protección de la familia. Volvemos a destacar que no estamos hablando de una familia tipo o de una familia convencional, sino de todo tipo de grupo familiar. La familia, dice el autor, tiene garantías institucionales. ¿Qué son esas garantías institucionales? Son los beneficios o la protección legal que conlleva el estar en familia, ¿sí? Por ejemplo, las garantías que tienen, o la protección, mejor dicho, que tienen los cónyuges después de casarse, o al estar en una unión convivencial, o los derechos de la patria potestad de los padres sobre los hijos. Todo esto recae en lo que nosotros denominamos en la rama derecho de familia, que está protegida por el derecho a la vida privada, ¿sí? Tiene por objeto, dice el autor, preservar funciones particulares de la familia consideradas indispensables para la supervivencia del orden social. Es decir, el Estado tal cual como nosotros los conocemos está básicamente diseñado para proteger los grupos familiares o para proteger la institución de la familia. Nuevamente, no estamos hablando de la familia tipo convencional, como un Estado puede concebirla, sino de todas las formas que se manifiesta en la actualidad. Bien. Así como está protegido o protegida la familia o la institución de la familia, también está protegido el hogar. Repetimos, esto ya lo dijimos, cuando decimos hogar no nos referimos a una casa que tenga que ser tuya o que sea heredada, pero que donde vivas vos con toda tu familia, no. Cuando nosotros decimos hogar, estamos hablando de una pieza, estamos hablando de un departamento, un monoambiente, un dos ambiente, un tres ambiente, lo que sea, independientemente de si uno es titular, inquilino o está de paso. ¿Sí? La protección del hogar está no solamente consagrada por los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino por nuestra propia Constitución, allá por el 1853, cuando se declara o se establece la inviolabilidad del domicilio, estaba haciendo referencia precisamente a eso, ¿sí? ¿Qué significa inviolabilidad del domicilio? Que nadie puede entrometerse o inmiscuirse dentro de el lugar de residencia de uno sin autorización. Ya vamos a ver qué tipo de autorización se necesita. Bien, proporciona, dice, da un concepto del hogar que proporciona, dice, un sentimiento de familiaridad, abrigo, que simboliza el lugar de refugio de la vida o de la esfera pública, ¿sí? Sabemos que para poder proteger el derecho a la vida privada, claramente la protección del hogar es muy importante. ¿En qué casos se imaginan ustedes que cesa la inviolabilidad del domicilio? Cuando están invadiendo una propiedad que tiene otro propietario, por usurpación. Con ese ejemplo, precisamente lo que nosotros podemos evaluar es la fuerza que tiene este tipo de protecciones internacionales. ¿Por qué? Porque si nosotros en esa propiedad, por ejemplo, usurpada, tenemos en lugar de un sujeto individual, una familia constituida, es difícil que se proceda al desalojo de un día para el otro de esa propiedad, ¿no? Por más titularidad. Por eso decíamos que la protección del hogar
va más allá incluso de la propia titularidad del espacio o del terreno. ¿Cómo? El Estado eh, está dividido en tres poderes. En este caso, el Poder Judicial es el que no puede aplicar no puede dar la autorización para el desalojo de esa gente, ¿no? Más allá por ahí de de las voluntades políticas, hay un montón de cuestiones de derechos implicadas en un conflicto por usurpación, por ejemplo. Pero nosotros imaginémonos que esa familia es titular del terreno, ¿sí? Que es titular de la vivienda. Pero supongamos que una de las personas de esa familia cometió un delito y las investigaciones sugieren que habrían pruebas dentro de ese domicilio. En ese caso, el Estado tendría la posibilidad de ingresar a ese domicilio. ¿Sí? Los registros policiales, la posibilidad de que el Estado pueda ingresar a ese hogar se va a dar siempre y cuando exista una orden judicial. Esto es fundamental a la hora de la protección del domicilio, ¿sí? No puede simplemente una fuerza de seguridad, sea la que fuese, ¿no? Ya sea la policía o el ejército, inmiscuirse dentro del propio hogar de una persona sin ningún tipo de autorización judicial. Es el juez el que evalúa la razonabilidad, la proporcionalidad que tiene el hecho de violar, o mejor dicho, de relativizar, por así decirlo, ese derecho de la vida privada. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito? Los jueces justamente lo que hacen es sopesar derechos en un caso concreto. En este caso, podríamos decirlo, la seguridad estaría por encima de ese derecho a la vida privada, justamente porque el caso concreto indica que en esa, no sé, en esa oficina, por ejemplo, se encuentra documentos que incriminen a la persona, ¿no? Ahora, siempre se va a circunscribir a esa búsqueda precisamente. Por ejemplo, si la policía, con una orden judicial, entra al domicilio de cualquiera de nosotros y lo deja un desastre, por así decirlo, ¿sí? Revuelve todo y dan vuelta los cuadros y tiran la tele, etcétera, etcétera, en ese caso estarían extralimitándose en la posibilidad de realizar eso que se denomina allanamiento generalmente. ¿Se entiende? Tiene que ser muy preciso entonces el caso y los para qué. Bien, y por último, el último aspecto de este derecho a la vida privada es la protección de la correspondencia privada. El mismo artículo de la Constitución Nacional que consagra la inviolabilidad del domicilio también consagra la inviolabilidad de los papeles privados o la correspondencia epistolar, dice el autor. Imaginémonos que este artículo de la Constitución data del año 1853 y que estos son derechos que la humanidad alcanzó con el derrocamiento de la monarquía. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de esto la vez pasada? Este derecho a la vida privada es un derecho absolutamente inexistente sin la república, sin la democracia y sin las instituciones como nosotros las conocemos. ¿Por qué? Porque en la época de la monarquía ocurría lo mismo que ocurre hoy, por ejemplo, en los países monárquicos de Arabia, como puede ser Qatar o como puede ser Arabia Saudita, etcétera, etcétera. ¿Sí? El hecho de que no exista división de poderes, el hecho de que no existan derechos civiles y políticos, hace que justamente la correspondencia privada, la protección del hogar, el derecho a la autonomía individual, el derecho a la identidad, por consiguiente, tampoco exista. ¿Sí?
Abarca toda la forma de comunicación, esto ya lo dijimos. En su momento, cuando se derrocó a la monarquía, solamente existían las cartas, por eso habla de la correspondencia epistolar. Hoy por hoy, nosotros podemos hacer referencia a los chats de WhatsApp, a los chats de cualquier tipo de mensajería, a las redes sociales, ¿sí? Todo eso son conversaciones o mensajes privados que entran dentro de esa esfera de privacidad. Y la protección constituye precisamente el secreto, ¿sí? Por lo tanto, y acá mencioné cuáles serían los tipos, ¿no? La retención, la censura, la inspección y muchísimo más la publicación de esas conversaciones privadas violarían el derecho a la protección de la correspondencia privada. Nuevamente, estos derechos son relativos y en el caso, por ejemplo, de un procedimiento judicial, con una orden de un juez en determinada instancia del proceso, sí se permitiría, así como revisar en un domicilio, también revisar documentos o correspondencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de esto? El derecho a la vida privada acabamos de desarrollar, y ahora vamos a ir con la primera de las libertades que vamos a tocar acá. Quizás la primera que haya aparecido, ¿no? Por una cuestión de cronología, es justamente la libertad de circulación. Otro derecho, o libertad, otro derecho civil que, por supuesto, no existía antes de la reforma, de la Revolución Francesa o de la Revolución Norteamericana, ¿sí? Antes de esos movimientos de cambio político, de derrocamiento de la monarquía y de los reyes, e instauración de las instituciones republicanas, la división de poderes, etcétera, etcétera, la libertad de circulación era algo que estaba discrecionalmente a criterio del rey o de la persona que ejercía esa máxima condición de representatividad, ¿no? Bien. Los instrumentos internacionales que lo consagran son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y dice el autor, protegen el derecho de toda persona que reside legalmente en un país a circular libremente por ese país, ¿sí? Y a elegir su lugar de residencia. Acá hay que hacer una salvedad, porque estamos hablando de una persona que reside legalmente en un país. En el caso de que la persona no resida legalmente en el país, supongamos el caso de un inmigrante o de un extranjero, no tendría estos derechos, salvo que tenga la documentación necesaria precisamente para estar en ese país. Vamos a ver bien de qué hablamos cuando hablamos de esto. Bueno, libertad de circulación de extranjeros dentro de un Estado. Acá hay un tema que tiene muchísima vigencia, no quizás en nuestros países latinoamericanos, pero sí en los países de Europa, en donde habrán escuchado quizás que hay mucha controversia en cuanto a la violación de tratados internacionales de derechos humanos por parte de los países que no dejan ingresar a extranjeros, que deriva en situaciones realmente anacrónicas de extranjeros en barcos clandestinos que caen al mar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, en cuanto al ingreso a ese país, ¿sí? Este es un tema que tiene muchísima vigencia. Lo primero que hay que decir es que los gobiernos específicamente pueden, sí, imponer restricciones al ingreso de extranjeros. Pero si una persona, repetimos, se encuentra legalmente en ese país, todas las prohibiciones a la circulación que tenga tienen que estar legalmente prescriptas
y tienen que ser razonables y proporcionales. Es decir, no se puede establecer una discriminación. ¿Se acuerdan? Y esto lo repito porque lo vimos y lo vamos a seguir viendo en un montón de puntos del cuadernillo. La diferencia entre distinción y discriminación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que una discriminación es una distinción o una preferencia arbitraria. Sin embargo, una distinción no arbitraria, es decir, una distinción legítima, porque, por ejemplo, ser hechos o situaciones diferentes, por ejemplo, la distinción que se establece con respecto al acceso al trabajo de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Esa distinción no constituye una discriminación. ¿Por qué? Porque no es arbitraria. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, si quieren anótenlo, porque muy probablemente le vayan a preguntar cuál es la diferencia entre distinción y discriminación. No toda distinción constituye una discriminación. Una discriminación se da cuando esa distinción o cuando alguna preferencia, no solamente hace falta una marginación, sino también preferir a cierto grupo social antes que otro, se da de manera arbitraria. Bien. Dicho esto, entonces, repetimos, cualquier tipo de distinción que se establezca en cuanto a la circulación de extranjeros dentro de un país no puede ser arbitraria. Es decir, no puede ser una distinción que no sea razonable, que no tenga motivos o justificaciones. Bien, así como las personas tienen derechos, sí. ¿Por qué? No tiene su pasaporte pleno, porque su presenta por el simple hecho de que tiene menor de edad, hay un montón de falencias pues dar a esa arbitrariedad y dar un contenido que sea más sencillo. Bien. La palabra la hay otro rango de definiciones, digamos, según el léxico castellano. Habla de lo que es distinguido. En nuestro léxico jurídico, la palabra arbitrariedad está reservada para las injusticias, digamos. Es decir, para las distinciones no fundamentadas, para las distinciones no proporcionales, para las distinciones que no tengan una causa o un motivo razonable o legal, precisamente. ¿Sí? En ese caso, o de esa manera, nosotros entendemos la palabra arbitrariedad. ¿Sí? Por ejemplo, una sentencia arbitraria es una sentencia injusta. Es una sentencia que está o por fuera de lo legal o por fuera de lo jurisprudencial, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. Cuando nosotros decimos... Cuando nosotros decimos distinciones, estamos hablando de hacer diferencias. Hacer diferencias no significa discriminar, significa hacer diferencias, hacer distinciones. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una distinción con respecto a la ley de paridad, donde se establece que el 50% de las listas de los partidos políticos que se presenten a elecciones tienen que estar conformados por personas de sexo diferente, ¿sí? En ese caso, lo que se está estableciendo es una distinción. Pero como es una distinción justificada, que tiene una motivación y que tiene una ley que la ampara, entonces no es una distinción arbitraria. Si esa decisión
o los cupos laborales, nuevamente, para gente con discapacidad. Si esa distinción no tuviese un motivo razonable, sería una distinción arbitraria. Eso es básicamente lo que hay que saber, digamos, a la hora de poder encarar la lectura. Bien. Así como tenemos libertad entonces para circular dentro de un país, siempre y cuando tengamos un ingreso legal a esa jurisdicción, también se tiene siempre, por más ilegal que sea el ingreso incluso, la posibilidad de salir de ese país. ¿Sí? Todas las personas tienen derecho a abandonar libremente el territorio de un Estado. Por supuesto que cuando nosotros decimos que tienen la posibilidad de abandonar el país, nos referimos a los casos en que esa persona no cometió un delito en ese país, ¿no? En ese caso, por supuesto que el Estado tiene no solamente la facultad, sino también la obligación de reprimir penalmente, supongamos, ese delito, y por lo tanto prohibirle a esa persona la salida del país. Eso se da siempre en un caso de decisión o de resolución judicial. Que el jefe de Estado, supongamos, le prohíba la salida del país a una persona, es un incumplimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene que darse en el marco de un procedimiento, ¿sí? Si no, este derecho es garantizado justamente por los instrumentos internacionales. ¿Cómo? Ahora vamos a hablar de las limitaciones. Recuerden que los derechos humanos, salvo algunos muy pocos, son todos relativos. Es decir, todos son pasibles de limitaciones, de regulaciones, para poder hacer accesible ese disfrute para el resto de las personas y no violar los derechos humanos de otros. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuáles son justamente o precisamente estos motivos que pueden derivar en la limitación de un derecho humano tan fundamental como la libertad de circulación. Bien, que estén previstos en la ley es lo fundamental para cualquier tipo de regulación de derechos humanos. Eso, si les preguntan, es lo primero que tienen que responder. ¿Sí? Cualquier tipo de regulación de aquellos derechos humanos que sean relativos tiene que estar prescripta a través de una ley del Congreso de la Nación. O cuando sean necesarios, dice el autor también, por motivo de seguridad nacional, orden público, moral, ¿sí? Y respetando las libertades de otros. Bien. Entonces, la promulgación de la limitación y la supervisión de su aplicación se da primeramente en el caso prescripto, que ahí yo lo puse en el segundo párrafo, ¿no? Que deben estar prescriptos en una ley. Fundamental. Y luego, que tiene que establecerse criterios precisos para la restricción. Y ahí entran de nuevo estos principios que mencionamos constantemente, que son la objetividad, el principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Respetando la objetividad, respetando el principio de proporcionalidad, la ley no es arbitraria, precisamente como estábamos charlando recién. ¿Sí? Estos son los principios que necesariamente hay que respetar. ¿Se acuerdan lo que decíamos de proporcionalidad? Que la imposición o la restricción tiene que ser proporcional, valga la redundancia, al objetivo que se quiere buscar con eso. Si supongamos que el, la posibilidad de regularlo, digamos, tiene que ver con motivos no estrictamente vinculados al derecho a la circulación, entonces no se puede restringir. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, como decíamos la vez pasada, el contexto de la pandemia, ¿sí? Ahí estamos hablando de un hecho que acarrea la posibilidad de limitar o de regular este derecho a la libre circulación. Bien. Vamos a tocar este tema y después vamos a hacer una pausita porque nos queda todavía. Así como decimos libertad de circulación,
que por supuesto nace con las revoluciones liberales, tanto la Revolución Norteamericana como la Revolución Francesa. En nuestro país nace con las revoluciones de la época de la independencia. Esa fue la revolución liberal como se manifestó en nuestro territorio. También nace, junto con ese tipo de, o más que nace, derivan en ese tipo de enfrentamientos o de revoluciones, los derechos a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión. Por supuesto que antes estos derechos no existían, ¿sí? Una persona no podía profesar la religión de su elección, sino hasta después del advenimiento de los derechos civiles con las revoluciones liberales. Lo primero que hay que mencionar es que, más allá del marco jurídico en el cual se encuadran estos derechos, es que no es lo mismo la facultad o el derecho de profesar una religión que el derecho de hacer las manifestaciones públicas de esa religión. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, no puede ser derogado ni siquiera en estados de emergencia, eso también claramente es evidente, pero lo fundamental acá es que este es un derecho absoluto. ¿Se acuerdan que mencionamos los derechos absolutos? Que decíamos que todos los derechos son pasibles de limitaciones, todos los derechos son posibles de regulaciones, siempre y cuando no sean derechos absolutos. El derecho a la libertad de opinión, a la libertad de religión, no es o no puede ser limitado en ningún caso. Uno puede pensar y profesar la religión que elija, independientemente de cualquier tipo de concepción del Estado, porque los Estados, en general, fundamentalmente en Occidente, en el mundo en que nosotros vivimos, son laicos. ¿Qué significa que son laicos? Que no son estados religiosos, como pasa, por ejemplo, en el mundo árabe, ¿sí? Donde los estados son religiosos, donde la ley y el pecado son lo mismo, ¿sí? En nuestro caso no es así. La ley es la ley y el pecado es el pecado, digamos. O sea, una cosa es el Estado concebido jurídicamente como ordenamiento jurídico, que en nuestro caso, por ejemplo, sostiene el culto católico apostólico romano, eso lo habrán leído en Formación Ética y Ciudadana un montón de veces. Esto no quiere decir que nuestro Estado sea un Estado religioso, simplemente que sostiene al culto mayoritario, por una cuestión de herencia. Pero no puede hacer distinciones, preferencias, ni muchísimo menos inmiscuirse en la esfera de la opción de cada uno con respecto a su culto o a su religión. Ahora, si bien el derecho a profesar una religión es un derecho absoluto, esto es muy importante, no es un derecho absoluto el manifestar esa religión. Manifestar esa religión es un derecho relativo. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, esto es fundamental, por eso les puse ahí, el forum internum. ¿Qué significa el forum internum? Significa foro interior, es decir, todo lo que ocurra dentro de mi propia conciencia, dentro de mi propia cabeza, es mío. ¿Sí? Nadie puede juzgarme y nadie puede evaluar todo aquello que pase dentro mío que yo no lo manifiesto de alguna manera. Por eso es un derecho absoluto. Bueno, la prohibición de la coacción es una cuestión lógica, digamos. Nadie puede, muchísimo menos el Estado, obligar a una persona a profesar determinado culto. Y acá vamos al punto en cuestión que es importante que se entiende, que si no se entiende lo explicamos de nuevo. Y es que la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de religión es un derecho absoluto.
la manifestación de esa libertad es un derecho relativo porque es pasible justamente de limitaciones. ¿Sí? Dice el Comité de Derechos Humanos que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias, bueno, primero que puede ejercerse individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Esto nosotros lo vemos constantemente, sin ir más lejos. Ayer, por ejemplo, en la, en la parada del Gauchito Gil en Mercedes, habían 300.000 personas ejerciendo su derecho a manifestar públicamente su propia religión o su propia conciencia. Si en ese caso el Estado, por más que sostenga el culto católico, no puede prohibir ese tipo de manifestaciones. Bien, acá yo solamente les puse como para que se entienda, son algunos conceptos, ¿no? El concepto de culto, el concepto de observancia, el concepto de práctica y enseñanza, es decir, qué decimos cuando decimos cada cosa. Esto más que nada para que les sirva a ustedes más adelante. Y vamos directamente a la manifestación. ¿Cuándo se permite restringir la manifestación de, por ejemplo, las opiniones religiosas? Primero, cuando estén prescriptas por ley. Eso es siempre. Eso acuérdense siempre. Todas las limitaciones a los derechos relativos tienen que estar establecidas por ley del Congreso. Yo pienso que si lo repito una y mil veces, le va a quedar, por eso trato de hacerle hincapié siempre. Y por último, cuando sean necesarios para la seguridad, el orden, la salud, la moral pública, el derecho y las libertades fundamentales de los demás. Si, por ejemplo, la religión que yo profeso en, entraña el odio hacia otra religión en particular, y en ese caso nadie puede quitarme a mí la posibilidad de pensar o de opinar de esa manera, digamos. Ahora, la posibilidad de manifestarlo está prohibida. Yo no puedo manifestar un odio nacional o una especie de odio hacia un grupo religioso por más libertad de religión que ejerza. ¿Se entiende la diferencia entre opinar y manifestar? Creo que se entiende, ¿no? Opinar tiene que ver con el foro interno, es decir, con ese foro interno que es nuestro y en el cual nadie puede entrometerse. Manifestar esa opinión o esa creencia ya es justamente actuar sobre el resto de la sociedad. Por lo tanto, ahí sí ya es pasible de limitaciones. La primera es la ley y la segunda es el orden, la seguridad, la moral, etcétera, etcétera. Bien, ahora sí hacemos una pequeña pausa y después continuamos. Todas las preguntas sobre este tema o el resto, lo mismo a la gente que está conectada, pueden hacerlas después.
Bueno, vamos a continuar con alguna pregunta del chat. La diferencia entre distinción y discriminación, bueno, ya la dijimos, ¿sí? La discriminación es una distinción arbitraria y eso constituye justamente una discriminación. Otra pregunta del chat dice que si una persona comparte algún chat o información y la haga pública, puede ser sancionado de alguna forma. Precisamente, la respuesta es que sí, por supuesto. Eso acarrea la protección de este derecho humano, digamos, ¿sí? La posibilidad de que todo tipo de conversación privada, independientemente del soporte en el cual se haya realizado, ¿sí? Si fue una grabación de una llamada o si es una captura de algún chat privado, siempre está protegido por estos instrumentos internacionales y por lo tanto su retención, su inspección y muchísimo más su publicación acarrea una sanción para el que lo hace. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto que vimos recién? Hablamos de la libertad de circulación, hablamos de la libertad de religión, antes hablamos de el derecho a la vida privada. Ahora vamos a seguir con las libertades. ¿Otra pregunta? Si me pueden pasar al... Bien. Ahí vamos a contestarla entonces más adelante. Cuando nosotros hablamos de libertad de circulación y libertad de expresión, por supuesto que también tenemos que hablar de la libertad de opinión y la libertad de expresión. Bien, acá la pregunta del chat dice que si las opiniones son libres, ¿sigue siendo así cuando tienen en sí una violación a algún derecho humano? Bien, vamos a hablar de qué acarrea precisamente la libertad de expresión o la libertad de opinión. Lo primero que vamos a decir es que, así como la libertad de religión es un derecho absoluto, la libertad de opinión también es un derecho absoluto. Es decir que yo puedo tener la ideología política o social que yo decida tener porque también forma parte de ese fórum interno o de ese foro interno de la persona. Pero así como la libertad de opinión es también un derecho absoluto, la libertad de expresión también es un derecho relativo. Entonces, vamos a dividirlo para que se entienda. Cuando hablamos de libertad de expresión o de opinión, y cuando hablamos de libertad de culto o libertad de religión, tenemos una semejanza, y es que todo lo que ocurra dentro del fórum interno, tanto la libertad de elegir una religión como la libertad de creer en determinada idea, es derecho absoluto o son derechos absolutos y por lo tanto no tienen ningún tipo de posibilidad de limitarse, como la prohibición de la esclavitud, como la prohibición de las torturas. Son derechos absolutos que no posibilitan ningún tipo de limitación. La manifestación de esa idea, tanto la manifestación religiosa como la expresión de, por ejemplo, determinadas ideas políticas, supongamos, sí son derechos relativos y por lo tanto sí son posibles de limitar. Ya vamos a ver en qué casos y bajo qué premisas. La primera, la que les digo siempre, la ley. Después existen otras. Bien, instrumentos internacionales que lo consagran, como sabrán, Declaración Universal de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, generalmente van a ser siempre. ¿Por qué? Porque son derechos civiles. Cuando decimos libertad de opinión, entonces, es el derecho a mantener opiniones que es pasivo por naturaleza y constituye entonces una libertad absoluta, como dijimos recién.
¿sí? No se permiten entonces excepciones o restricciones a su disfrute. Esto hablando siempre de la libertad de opinión. Si yo profeso determinada ideología política, por más liberal, autoritaria, o las características que tenga, siempre y cuando esté dentro de mi fórum interno, a mí nadie puede quitarme ese derecho, ¿no? Sin embargo, la libertad de expresión de esa misma idea es un derecho no absoluto, es decir, que es relativo, y puede incluso ser suspendido en ciertas circunstancias, o ser limitado, ¿no? Junto con la libertad de reunión y asociación, dice que es uno de los pilares de la sociedad democrática. Imaginémonos que tiene que ver precisamente con esto de, generalmente, de profesar determinada idea política. Por lo tanto, si no existe esa libertad dentro del foro interno de pensar lo que yo quiero, no estaríamos hablando de una sociedad democrática. Comprende no solo el derecho de las personas a expresar sus pensamientos, sino también a buscar, recibir e impartir información de toda índole. Bien. Esta es una opinión de la Corte Interamericana que me pareció importante, ya que destaca que es posible afirmar que una sociedad que no esté lo suficientemente informada no es lo suficientemente libre. ¿Por qué? Porque una elección se da entre dos o más posiciones absolutamente conocidas. Si la difusión de las ideas no se da en un contexto de libertad, por lo tanto la elección de esas ideas por parte del resto de la sociedad tampoco va a ser libre. Bien. Libertad entonces para impartir información. Sí. Bueno, ahí vamos a eso. La libertad entonces para impartir información e ideas reviste particular importancia para los parlamentarios, pues entraña la libertad de expresarse desde el punto de vista político. La libertad de expresión está muy relacionada justamente con esto, fundamentalmente, como les decía, por el momento histórico en el que se consagran estas libertades, ¿sí? Universalmente, estas libertades se consagran con, nuevamente, las revoluciones liberales, norteamericana, la Revolución Francesa, en 1810, 1816 para nosotros, ¿no? Esa revolución liberal fue para nosotros justamente la entrada o el ingreso de estas libertades o estos derechos que después fueron consagrados en la Constitución de 1853. Bien. Libertad para recabar y recibir información. Los estados, los organismos públicos, disponen de cierta información que por una cuestión de publicidad de los actos de gobierno, de transparencia del sistema y de las instituciones, necesariamente deben ser públicas, ¿sí? Hay una ley de acceso a la información pública justamente que prevé que las resoluciones, los decretos, las decisiones administrativas, etcétera, etcétera, tengan la publicidad necesaria, que en otro contexto, por ejemplo, se daba a través de la publicación en el boletín oficial, pero que hoy ya va un poquito más allá de eso, porque con las herramientas digitales que existen, es necesario que los estados se vayan actualizando y que la propia, la propia dinámica de la tecnología vaya siendo también más accesible ese derecho a la información. Hoy, por ejemplo, los recibos de sueldo de los ministros, en algunos casos son públicos. ¿Por qué? Porque justamente forma parte de esta libertad para recabar y recibir información.
Es entonces un elemento esencial del derecho a la libertad de expresión, dice el autor, porque precisamente tanto la ciudadanía como los medios de comunicación pueden acceder a ellos a la hora de juzgar un determinado ciclo de gobierno, ¿no? Bien, esto es un poco más de lo mismo. El Comité de Derechos Humanos exige que, o mejor dicho, sugiere que los estados tienen que hacer de dominio público esta información. Y ahora vamos a ver el acceso a la información en relación a las violaciones de derechos humanos, que también tiene que ver con la publicidad, como decía, de las decisiones del Estado, ¿no? Ya sea del Poder Ejecutivo, como también, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿sí? Las sentencias también tienen que ser públicas. Esto yo se los dejo ahí en el Power para que lo vean, para poder ir directamente al tema de la libertad dentro de los medios de comunicación. La libertad de los medios de comunicación es lo que garantiza precisamente la posibilidad de vivir en un estado democrático, en tanto y en cuanto conste de ciertas características, ¿no? La instrumentación de estos medios de comunicación, pero precisamente el escrutinio del gobierno y la evaluación de los actos y demás son hoy en día elementos constitutivos, por así decirlo, de nuestra vida democrática. Tienen que ser los medios de comunicación libres, diversos e independientes. Y esto es por ahí parte de esos elementos que quería mencionar, digamos. Libres, por supuesto que no respondan bajo coerción o amenazas de parte del Estado, siempre estamos hablando del Estado, pero tampoco de parte de particulares. Diversos, es decir, no monopólicos. El caso de los monopolios de comunicación, por supuesto, como la mayoría de las cosas, no es un invento nuestro, digamos, argentino, sino que pasan en la mayoría de los países del mundo. Digamos, monopolios de comunicación hay en todos los estados, desde Estados Unidos, México, Argentina, Europa, etcétera, etcétera. Y justamente se da con la concentración de muchos canales, diarios, portales, etcétera, por parte de un mismo grupo económico. Es decir, tal diario, tal portal, tal canal, tal revista, son todos del mismo grupo, ¿sí? Cuando estamos hablando de 15 medios, no estamos hablando de un monopolio. Estamos hablando de un monopolio cuando hablamos de 200 medios de comunicación dentro del mismo grupo. Por lo tanto, en la actualidad, los estados tienden a regular justamente, como pueden, ¿no? Muchas veces no pueden, la propiedad de esos medios de comunicación, fomentando la creación de medios de universidades o de comunidades, etcétera, etcétera, para poder hacer o cumplir, mejor dicho, el carácter diverso que deben tener los medios de comunicación. Y por último, tienen que ser independientes. Es decir, no pueden ser parte de, o no deberían ser parte del Estado. Esto no quiere decir que el Estado no obtenga, obviamente, medios de comunicación oficiales, sino que, como también lo mencionamos, en virtud de la libertad que tienen que tener los medios de comunicación, el Estado no puede intervenir sin una ley los medios de comunicación. Bien, restricciones. Y acá vamos a qué casos o en qué casos nosotros podemos restringir o limitar la libertad de expresión. Primero, nuevamente, tiene que estar fijado por ley, tiene que ser precisa la ley, es decir, tiene que especificar los casos, no puede ser ambigua, no puede ser
una ley abierta a interpretación, sino que tienen que estar específicamente determinados. Tiene que tener certidumbre jurídica y predecibilidad. Y tiene que ser necesaria para un propósito legítimo. ¿Cuáles son esos propósitos legítimos? Asegurar el respeto al derecho a la reputación de otros y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral públicas. Entonces, si yo manifiesto una idea, supongamos, acá, o en un portal digital, y respeto esto, digamos, de no extralimitarme y de no, supongamos, opinar o mentir o difamar a una persona, yo podría hacerlo. Sin embargo, la restricción por motivo del respeto a los derechos humanos y reputación del otro es un elemento central teniendo en cuenta las limitaciones. Seguramente habrán escuchado más de una vez el tipo calumnias e injurias. ¿Sí? Las calumnias e injurias son justamente el invento de una mentira sobre otra persona que constituya un delito o simplemente una falta a su honor. En cualquier caso, no está permitido. En ese caso, la libertad de expresión empieza a chocar contra los límites de otros derechos de los cuales son titulares otras personas. Por eso es que la libertad de opinión es absoluta, pero la libertad de expresión es relativa. Porque yo puedo pensar lo que quiera de una persona determinada, supongamos, o de un grupo religioso, o de un espacio político. Que yo pueda manifestarlo es otra cosa. ¿Sí? Sí. Existe el derecho a réplica en el caso de que se viole precisamente ese derecho. Es una forma de reparación precisamente, sí. Bien. Una cuestión central acá es precisamente el caso de las opiniones acerca de personas involucradas a la política. Un presidente, un gobernador, un diputado, etcétera, etcétera, ¿no? En ese caso es un poco más flexible, por así decirlo, el derecho a la libertad de expresión en esta faceta del respeto por los otros, pero no obstante, uno no puede ejercer nuevamente ese derecho de manera absoluta. Si yo a la hora de criticar a un gobernante opino sobre aspectos privados de su vida, libremente, en un portal de noticias, supongamos, en ese caso yo estoy haciendo una intromisión que no tiene que ver con sus funciones públicas, sino tiene que ver con otra cosa, ¿no? Por lo tanto, si bien es un poco más permisible, también tiene limitaciones. Por motivos de seguridad nacional y de orden público, se han coartado a lo largo de la historia en innumerables ocasiones el derecho a la libertad de expresión. No hace falta irnos a la época de la dictadura militar en Argentina. Nosotros tenemos experiencia regional fundamentalmente de muchos gobiernos, incluso democráticos, que también han puesto a la seguridad y al orden público como limitaciones del derecho a la libertad de expresión. Todos esos casos, sedición, revueltas, etcétera, etcétera, tienen que ser observados de manera muy estricta por el Estado. O sea, su aplicación no puede ser tan amplia, por así decirlo, ¿sí? El Estado no puede decir que la opinión de una persona que dice que el gobierno está haciendo una mala gestión atenta a la seguridad o al orden público. ¿Por qué? Porque en ese caso se estaría extralimitando en la limitación del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, una persona que amenaza de muerte al presidente o a un diputado de la oposición, se está extralimitando en ese caso, y en ese sentido sí se iniciarán acciones, digamos, por lo menos de investigación.
Y la otra restricción es por la salud o la moral públicas. En ese caso, siempre hay que tener en cuenta que el Estado es laico, es decir que la moral pública tiene que ser interpretada en sentido amplio. Nosotros no podemos suponer, por ejemplo, que la moral católica es la única que rige o que existe en el país, porque en ese caso estaríamos estableciendo distinciones arbitrarias y por lo tanto discriminatorias, ¿sí? Es decir que la moral pública como forma de limitación de una opinión tiene que ser, o de una expresión, para ser más preciso, tiene que ser entendida en sentido amplio. Bien, y por último tenemos algunas obligaciones o algunas limitaciones que son obligatorias a la libertad de expresión. ¿Cuáles son esas limitaciones obligatorias? Dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son la propaganda a favor de la guerra, por supuesto, y las opiniones de odio racial, nacional o religioso que constituyan una incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. En esos casos, ni siquiera es una decisión del propio Estado, digamos, sino que ya los mismos instrumentos internacionales prohíben ese tipo de declaraciones públicas. Bien, vamos a ir un poquito más rápido, entonces podemos responder algunas preguntas antes de terminar. Tenemos el derecho de reunión pacífica y de asociación, que junto con el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión son pilares fundamentales del sistema democrático, ¿no? El derecho a la libertad de asociación o de reunión pacífica también nace o se consagra, no es que nace, sino que se consagra dentro de esa gama de primeros derechos de la humanidad, ¿no? De los derechos más vinculados al liberalismo político, que tienen que ver precisamente con la posibilidad de juntarse a discutir ideas políticas. Por eso es tan importante y dice que son instituciones básicas del sistema democrático. Porque cuando estamos hablando de asociación, donde referimos simplemente a una asociación para conformar una empresa de servicios. Nos referimos a una asociación para disputar políticamente, por ejemplo, la vigencia de ciertas ideas o la difusión, ¿sí? Todo tipo de asociación o de reunión, siempre y cuando sea pacífica, término que también hay que interpretar en sentido amplio, ¿sí? No solamente por el hecho de que tenga características no pacíficas, ya es posible delimitación. Es un derecho muy importante que puede ser censurado en muy pocas oportunidades. Bueno, la libertad de reunión entonces, las limitaciones son siempre las mismas, como ustedes verán. La legalidad, es decir, que esté prescripto por ley del Congreso, fundamental para la limitación. Ser necesarias en una sociedad democrática, dice el autor, ¿sí? Bien. Terminamos entonces con los derechos civiles y políticos. Ahora vamos a hablar acerca de los derechos económicos, sociales y culturales, muy por arriba, porque no hay muchas definiciones al respecto. Y vamos a dejar unos minutitos para cualquier otra pregunta de las clases anteriores, que como les decía, esto va a ser el último encuentro que tenemos, así que va a ser la última posibilidad de sacarnos las dudas. Bien, el capítulo 13, el último capítulo del cuadernillo de estudio que tienen ustedes, habla acerca de los derechos económicos, sociales y culturales, y fundamentalmente no hace hincapié en cada uno, sino que habla del esfuerzo internacional por su vigencia y su ejercicio. Como decíamos en clases anteriores, existen distintas categorías de derechos. Tenemos los derechos civiles, la seguridad, la libertad de circulación, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de religión. Tenemos el derecho a la propiedad privada, el derecho a la prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, el derecho a la vida privada. Todos esos son derechos civiles, ¿sí? Antes conocidos como derechos de primera generación, entre los cuales también están
los derechos políticos, que son otra categoría de derechos. Derecho a elegir, derecho a ser electo, derecho a participar del gobierno. Todos esos derechos son derechos políticos. Y también tenemos lo que antes se llamaba segunda generación de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos nosotros los ejercemos cotidianamente, algunos, pero son derechos de concreción más difícil. ¿Por qué? Porque no conllevan una, o mejor dicho, no necesitan para su ejercicio simplemente una actitud pasiva del Estado, como puede ser las libertades, por ejemplo. Con que el Estado no intervenga en la libertad de opinión, o en la libertad de religión, o en la libertad de circulación, ya está respetando ese derecho. En este caso, este tipo de derechos requieren una actitud mucho más activa del Estado. Es decir, que el Estado disponga y ejecute los recursos con los que cuenta para poder consagrar estos, para poder hacer ejercibles estos derechos que ya están consagrados. Cuando nosotros hablamos de derechos civiles, de derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando, por ejemplo, de las condiciones de trabajo, hablamos de las vacaciones, hablamos del aguinaldo, hablamos de condiciones dignas y equitativas de labor, por la cual el Estado a través del Ministerio de Trabajo tiene que inspeccionar las empresas, inspeccionar los establecimientos donde se trabaja, regular, ¿sí? Es decir, requieren una intervención mucho más activa del Estado. La seguridad social, jubilaciones, pensiones por discapacidad, pensiones por fallecimiento, todo lo que es seguridad social, por supuesto, como ustedes sabrán, requieren un rol muy, muy activo del Estado en la administración y en la ejecución de los recursos para poder consagrarlos. El derecho a la vida familiar, la participación cultural, el acceso a la vivienda. Como decíamos, creo que en la clase número 1. Este por ahí es el ejemplo, para mí más claro, para entender el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, porque todos tenemos derecho a una vivienda digna. Sin embargo, conocemos cuántas personas que no tienen el ejercicio garantizado de ese derecho. Esta es la característica de los derechos económicos, sociales y culturales, que si bien están consagrados, su ejercicio demanda un rol muy activo de parte del Estado que muchas veces no se cumple, ¿sí? El acceso a los alimentos, el acceso al agua, a la atención sanitaria, el derecho de acceso a la educación es otro derecho económico, social y cultural. Bien. Es importante entender que no todas las personas disfrutan de los mismos derechos económicos, sociales y culturales, como si disfrutan de los mismos derechos civiles y políticos. De nuevo, no por su consagración, porque todos tenemos consagrado el derecho a la vivienda digna, por ejemplo, o el derecho a la educación. Sin embargo, por las diferencias socioeconómicas, algunos tienen la posibilidad de ejercerlos y otros no tienen la posibilidad de ejercerlos. Por lo tanto, la obligación del Estado es garantizar, o en la medida de los recursos disponibles, como dicen los instrumentos internacionales, el ejercicio de esos derechos a aquellos que no pueden acceder. Y ahí se da también mucho del debate social y político en torno a por qué el Estado le da tal derecho a tal persona y no a tal otra. Es precisamente porque las condiciones en las que se encuentran las personas excluidas es de una obligación para el Estado poder asistirlas. ¿Se entiende? Ni siquiera, de nuevo, es una opción del Estado. No es que el Estado puede decir, no, no voy a asistir a estas personas que no están, no sé, ejerciendo su derecho a la educación, supongamos. En ese caso el Estado estaría
violando instrumentos internacionales y sería pasible de sanciones internacionales, que ya las vimos anteriormente, ¿sí? Por eso es que ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguno de los países que forman parte de las Naciones Unidas, que han ratificado estos tratados de derechos humanos, existe la posibilidad de no asistir a las personas en situación de vulnerabilidad. Porque lo que no tienen garantizado estas personas es precisamente el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Bien. No vamos a dar todo como quisiéramos, así vamos a ir un poquito rápido. La globalización del desarrollo económico y los derechos sociales y culturales, decía el autor. En el año 1995, en una conferencia mundial sobre desarrollo social, se habló acerca de que la globalización, que entrañaba todo un cambio de vida para la humanidad, estaba acarreando un proceso de profundización de las desigualdades, de profundización de la pobreza, de destrucción del empleo, y ahí es donde entra la posibilidad de preguntarnos el por qué. Si la humanidad comienza una escalada de globalización a través de, fundamentalmente, el desarrollo tecnológico, se dejan de lado ciertas cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Se habrán dado cuenta a lo largo de estas 4 clases que el proceso de la humanidad, el proceso evolutivo social, por así decirlo, se da en clave de ampliación de derechos. Es decir, de menos derechos a más derechos. De ningún derecho en épocas de la monarquía a cada vez mayor consagración y ejercicio de derechos con la revolución liberal, la segunda oleada de derechos económicos, sociales y culturales, hoy por hoy los derechos colectivos al medio ambiente sano, por ejemplo, siempre se dan clave de menos a más. Sin embargo, la globalización no trajo una corrección de esas desigualdades. ¿Cuál es la causa que da el autor de este tipo o de estas manifestaciones, mejor dicho, de no garantía de los derechos económicos, sociales y culturales? Habla de la desregulación, de la liberalización, de la privatización, no sé si habrán escuchado hablar de este tipo de conceptos, pero tiene que ver con la asunción en manos de privados de servicios que antes eran públicos. Fundamentalmente tiene que ver con eso, pero entraña algo más que es la modificación del rol o del papel del Estado. ¿Sí? Es decir, las atribuciones que antes tenía el Estado, hoy la tienen ciertos particulares. ¿Qué conlleva esto? Que la obligación de cumplir los instrumentos internacionales no la tienen los particulares, la tiene el Estado. Por lo tanto, si el Estado no tiene el servicio de educación, como pasa en Chile, por ejemplo, con la educación superior, si el Estado no tiene el servicio de salud, como pasa en Paraguay, por ejemplo, donde no hay salud pública, donde si uno, por ejemplo, tenía COVID hace poco, la internación en un hospital en Paraguay salía 70.000 pesos argentinos por día, o sea que si no tenías esa plata, te morías directamente. La asunción de los servicios y del rol del Estado por parte de particulares, que se fue consolidando con el proceso de globalización a través de la desregulación, de la liberalización y de la privatización, es lo que precisamente hizo que esos derechos se vieran cada vez más marginados, por así decirlo. ¿Sí? Este proceso de profundización de la concentración en manos de privados hace que no se puedan cumplir estos derechos humanos. ¿Sí? Bien, esto es un poco lo que acabo de decir. ¿Sí? Las empresas no tienen la obligación de garantizar el ejercicio de derechos humanos. O sea, no es
no es la obligación de Mercado Libre garantizar los derechos humanos del resto de la gente, sí de sus trabajadores, por supuesto, pero no del resto. Por lo tanto, la concentración, repito, del rol del Estado en manos de los particulares que se dio en este proceso de globalización hizo que se vaya, vamos a pasar esto, que se vaya degradando el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Me parece a mí que el mejor ejemplo es el derecho laboral, ¿sí? Si nosotros pensamos en cómo vivían nuestros padres, por ejemplo, para los que somos más jóvenes, y cómo vivimos nosotros en relación al poder adquisitivo que tiene nuestro salario, vemos una clarísima diferencia en términos de accesibilidad. Bien. Y por último, vamos a hablar del derecho al desarrollo en el contexto de la Agenda 2030, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como los ODS. Esto lo quiero dar porque me parece que va a entrar en el parcial, porque es muy difícil que no entre, porque es casi el tema que más se desarrolla dentro del capítulo. Primero vamos a decir que en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo Mundial que se hicieron fundamentalmente para los países denominados desarrollados. Posteriormente, se firmó en 2015 la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sustentables. ¿Sí? ODM, Objetivo de Desarrollo Mundial, en el año 2000, ODS, Objetivo de Desarrollo Sustentable, en el año 2015. Vamos a ver cuál era la diferencia entre ambos. Bueno, estos son los objetivos de desarrollo sustentable, estos son los ODS, son 17 objetivos que se proponen las Naciones Unidas y mediante los cuales los diversos estados hacen sus planificaciones de gestión. ¿Por qué? Porque la gestión del gobierno, provincial, nacional, del país que sea, tiene la obligación de ir en busca de estos 17 objetivos, que van desde el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, hasta la paz, la justicia, las instituciones sólidas, la acción por el clima y el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se los dejo para que ustedes lo lean más en detalle. Y vamos a ver, por último, las diferencias. La diferencia entre los ODM y los ODS, la primera, es que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son universales. Es decir, que se aplican para todos los países, independientemente de su categoría de desarrollados o de en vías de desarrollo, como suele decirse. Por otro lado, los ODS, dice el autor, que son transformadores, porque ofrecen un cambio de paradigma. ¿Qué significa un cambio de paradigma? Un cambio de enfoque, ¿sí? Habla de desarrollo sustentable, es decir, de cuidado del medio ambiente, habla de protección y de consagración de la igualdad de género, ¿sí? Por eso son transformadores, porque ofrecen un cambio de paradigma o un cambio de enfoque, un cambio de cosmovisión. Son exhaustivos, prometen sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, y por último son inclusivos. ¿Sí? Este es otra de las grandes características que tienen los ODS, ¿no? Se esfuerza por no dejar a nadie atrás y prevé un mundo de respeto universal por la igualdad y la no discriminación entre los países, además, como decía, de acoger las cuestiones de igualdad de género y de otro tipo. Y con esto terminamos. Estos fueron en 4 clases el contenido del cuadernillo que tienen ustedes. Vamos a leer preguntas si las hay. Entiendo que quizás fue mucha información también por hoy, por eso por ahí vamos un poquito rápido, fíjense que apenas nos alcanzaron las clases. Lo que quería resaltar por ahí es que tienen la posibilidad de hacer las preguntas ahora, o también tienen la posibilidad de hacernos preguntas después, no hay problema, seguramente
en el desarrollo del estudio van surgiendo otras preguntas. Le pueden preguntar a las chicas, me pueden preguntar a mí. Mi nombre es Sebastián Molina, así me van a encontrar en las redes sociales y demás. No tengan drama en escribirme. Yo sigo contestando preguntas de ingresantes del año, de hace como 3 o 4 años a lo largo de la carrera también, así que no hay problema. Ustedes sepan que cuentan conmigo, no solamente ahora para este examen, sino también de acá en adelante. Yo soy profesor de la facultad, integro la cátedra de Derecho Laboral, pero en cualquier cuestión que ustedes necesiten, en cualquier inconveniente que tengan, no duden en consultarme a mí o a las chicas o a todo el equipo. Nosotros vamos a continuar el día miércoles, ya empezando con las clases de historia, otra vez a las 9 de la mañana. Así que los esperamos a todos y a todas. Y bueno, nada, esta es la última vez que nos vamos a ver, así que éxitos en el examen.